De Elena G. de White. Capítulo 7. Métodos de enseñanza y de cosecha. Se debe instruir a los miembros de Iglesia para trabajar por los demás. Es deber de los que son líderes y maestros del pueblo instruir a los miembros de Iglesia para trabajar en las filas misioneras, y luego poner en funcionamiento la grandiosa obra de proclamar ampliamente este mensaje, que tiene que despertar a cada ciudad no trabajada antes de que venga la crisis cuando, mediante el empleo de agentes satánicos, se cerrarán las puertas que ahora están abiertas al mensaje del tercer ángel. Dios requiere que demos el mensaje de la verdad presente a cada ciudad, y que la obra no siga restringida a algunos pocos lugares. Donde quiera que se pueda hallar una puerta para la verdad, que se dispongan hombres capaces de presentar sus enseñanzas con un poder y una convicción que lleguen a los corazones. Los miembros de Iglesia deben aprender a impartir la verdad a los demás. La preciosa verdad salvífica ha sido repetida una y otra vez a nuestros miembros de Iglesia, mientras justo en las ciudades donde están organizadas nuestras iglesias hay almas que perecen por la falta de conocimiento que los miembros de nuestras iglesias podrían impartir. Apenas se conoce la guerra agresiva. Si los creyentes estuviesen bien despiertos, buscando oportunidades para difundir la luz, encontrarían mucho trabajo para hacer. La seriedad, la sobriedad y la revelación del sentido de solemne responsabilidad que descansa sobre los seguidores de Cristo pesarán fuertemente en favor de la verdad. Los que son cristianos abnegados causarán una impresión en sus vecinos al vivir una vida de santidad práctica. Trabajarán fervientemente al servicio de su Maestro, manifestando alabanzas a aquel que los ha llamado a salir de las tinieblas a su luz maravillosa. Obedecerán la instrucción de Cristo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cada miembro de Iglesia debería aprender a comunicar luz a otros que yacen en tinieblas. Que todos velen por las almas, como quienes han de dar cuenta. Proclamemos la verdad bíblica. Comiencen presentando el Evangelio lo más claramente posible. Hay una obra sagrada y solemne que hacer para elevar la norma entre los que aún no han oído el primer llamado a la fiesta evangélica. Toda clase de trabajo debe hacerse en su debido orden. Debemos levantar la voz y proclamar el mensaje en los caminos, y reunir a todos los que vendrán a la cena de bodas del Cordero. Esto es lo que estamos haciendo. Estamos ubicando nuestras reuniones campestres en las ciudades y los pueblos donde el mensaje de la verdad presente aún no ha sido oído. Al principio no proclamamos a estas almas los temas doctrinales, de los cuales no tienen comprensión. Lo primero y lo más importante es ablandar y suavizar el alma al presentar a nuestro Señor Jesucristo como el portador del pecado, el Salvador que perdona los pecados, aclarando lo más posible el Evangelio. Develen las verdades de la palabra de Dios a quienes los escuchen. En nuestras ciudades y pueblos hay almas que viven en la ignorancia de las verdades de la palabra de Dios, muchos están pereciendo en el pecado. Algunos vienen por curiosidad a nuestras casas de culto. Que todo discurso predicado sea una revelación de las grandes verdades aplicables a este tiempo. Revélense los misterios de la redención a los alumnos de la escuela y a las congregaciones que se reúnen para oír la palabra. Este es un conocimiento que necesitan los educados y los iletrados. Se encontrará la educación superior al estudiar el misterio de la piedad. Las grandes verdades de la palabra de Dios, si son creídas, recibidas y practicadas en la vida, resultarán en una educación del orden más elevado. La verdad bíblica debe proclamarse con sencillez para que todos puedan entender. El Señor se dirige ahora a su pueblo diciendo, obtengan entrada en las ciudades, y proclamen la verdad con sencillez y fe. El Espíritu Santo obrará por medio de sus esfuerzos para impresionar los corazones. No introduzcan doctrina extraña en su mensaje, sino expresen las sencillas palabras del Evangelio de Cristo, que tanto el joven como el adulto puedan entender. De igual forma, tanto el inculto como el letrado necesitan comprender las verdades del mensaje del tercer ángel, que deben enseñarse con sencillez. Si desean encontrar acceso a la gente y hacerlo en forma aceptable, humillen su corazón delante de Dios y aprendan sus caminos. Develen la verdad bíblica solo en la medida en que se entienda. Anoche, en mis horas de descanso, me pareció que me reunía con mis hermanos a escuchar a aquel que hablaba como quien tiene autoridad. Él dijo, hay muchas almas que asistirán a esta reunión y que ignoran honestamente las verdades que se presentarán ante ellas. Escucharán y se interesarán,
porque Dios las está atrayendo, la conciencia les dice que lo que escuchan es cierto y tiene la Biblia como su fundamento. Se necesita usar el mayor cuidado para tratar con estas almas. Al comienzo, no hagan hincapié en los rasgos más objetables de nuestra fe ante la gente, para no cerrar los oídos de aquellos a quienes estas cosas les llegan como una revelación nueva. Que esas porciones de la verdad les sean impartidas a medida que sean capaces de captarlas y apreciarlas, aunque pueda parecer extraño y asombroso, muchos reconocerán con gozo que se derrama nueva luz sobre la palabra de Dios, mientras que, si la verdad se presentara en una medida tan grande que no pudieran recibirla, algunos se alejarían y no volverían nunca más. Es más, tergiversarían la verdad en su explicación de lo que se dijo, se distorsionarían tanto las escrituras que terminarían confundiendo a otras mentes. Tenemos que aprovechar las circunstancias ahora. Presenten la verdad tal como es en Jesús. No debe haber un espíritu combativo ni controversial en defensa de la verdad. Temas de predicación. Muchos solo saben lo que sus pastores les dicen. La gente no sabe nada de la verdad, no sabe nada de las razones de nuestra fe. Cree en lo que le dicen los pastores de la iglesia. Entonces, no debería hacerse ningún esfuerzo para que se sepa cuál es la verdad para este tiempo, que se puede hacer en estas ciudades, sin dinero, para iniciar la obra. Si continuamente vemos lugares donde creemos que podemos usar recursos para provecho, deben dejarse estos campos, y el terreno no debe ser arado ni sembrado. ¿Se complacerá el Señor con esta clase de negligencia? Prediquen las señales del pronto regreso de Cristo. Creemos que ha llegado la hora de hacer esfuerzos decididos en nuestras ciudades. Lean el capítulo 21 de Lucas. Este es el mensaje que debemos llevar. Es un mensaje de lo más solemne para este tiempo. Debe enfatizarse el día de reposo sabático. A muchos lugares se les tendrían que haber asignado recursos para hacer una guerra agresiva en las ciudades y los pueblos, en conexión con los esfuerzos en carpa, y levantar iglesias que deberían ser monumentos de la verdad y la justicia. Cada movimiento debería señalar a Dios y a su santo sábado. Es decir, sobresalir en toda nuestra obra en forma marcada y pronunciada, como testimonio de que el séptimo día es la señal, el sello de Dios. La evangelización pública en las grandes ciudades. Alquilen salones u otros lugares aptos para reuniones públicas. En los lugares donde no se conoce la verdad, los hermanos que están adaptados a la obra podrían alquilar un salón o algún otro lugar adecuado para reunirse, a fin de que se congreguen todos los que asistan. Entonces, instruyan a la gente en la verdad, no necesitan sermonear, sino tomar la Biblia y permitir que Dios hable directamente con su palabra. Si solo hay un pequeño grupo presente, pueden leer un "Así dice el Señor", sin grandes desfiles ni efervescencia, tan solo lean y expliquen la sencilla verdad evangélica, canten y oren con ellos. Los esfuerzos evangelizadores deben incluir un seguimiento. En nuestros esfuerzos por alcanzar a la gente, existe el peligro de adoptar métodos que no producirán los mejores resultados. Se pueden seguir planes que parecen suscitar mucho interés por el momento, pero el efecto demuestra que la obra no es duradera. El uso del vagón evangélico puede ser beneficioso, sin embargo, en la mayoría de los casos, los resultados posteriores serán decepcionantes. La gente se sentirá atraída por la música, y escuchará las presentaciones y los llamados que se hagan. Pero, los obreros cambian rápidamente de un lugar a otro, y no hay tiempo para que las personas se establezcan en la fe. Las impresiones hechas pronto se borran, es poca la semilla sembrada que germina y lleva fruto. Al término de la temporada, habrá pocas gavillas para recoger. En muchos lugares, es casi imposible lograr entrar en alguna casa de culto. El prejuicio, la envidia y los celos son tan fuertes que frecuentemente no encontramos algún lugar para hablar a la gente de la palabra de vida. Si las reuniones campestres se pudieran realizar en diferentes lugares, los que deseen escuchar pueden tener la oportunidad. Las almas hambrientas del pan de vida serán saciadas. En vez de tener enormes reuniones campestres en pocas localidades, a menudo sería más beneficioso tener reuniones pequeñas en muchos lugares. Realícenlas en ciudades y pueblos donde no se haya expuesto el mensaje de la verdad presente. Esto tendría que continuar con reuniones en carpa y con obra bíblica. En el campo deberían quedarse obreros experimentados con sus ayudantes, para buscar a todos los que están interesados.
Deberían trabajar como si buscaran a la oveja perdida. Muchos que van a las reuniones campestres simplemente para escuchar o ver algo nuevo quedarán impresionados por la verdad, y algunos tomarán la decisión de obedecer. En estas reuniones, no deberían presentar al principio temas doctrinales, de los que los oyentes no tienen comprensión. Capten la atención de la gente presentándoles la verdad como es en Jesús. Lo primero y lo más importante es ablandar y suavizar el alma al mostrar a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador que perdona los pecados. Mantengan ante la gente la cruz del Calvario. ¿Qué causó la muerte de Cristo? La transgresión de la ley. Muestren que Cristo murió para dar al hombre una oportunidad de llegar a ser en súbdito leal de su reino. Que la verdad sea presentada no en discursos largos y elaborados, sino en charlas cortas, directo al punto. Eduquen para el servicio cabal y sincero. Mediante la consagración, mucha oración e intenso ahínco, se logrará causar una impresión, porque los ángeles de Dios estarán presentes para moverse en el corazón de los oyentes. Que haya cantos y música instrumental. Los instrumentos musicales eran usados en los cultos religiosos de la antigüedad. Los adoradores alababan a Dios con arpa y címbalo, y la música debería tener su lugar en nuestros cultos. Esto aumentará el interés. Las reuniones al aire libre son eficaces en algunos lugares. Se deben realizar más esfuerzos las ciudades. Hay lugares donde se puede llegar mejor a la gente con reuniones al aire libre. Hay muchos que pueden hacer este tipo de trabajo, pero deben estar vestidos con toda la armadura de la justicia. Estamos muy dedicados a nuestra obra, sin embargo, se necesitan propiedades y sensatez. Oradores en las reuniones urbanas en carpa. Se debe utilizar a los mejores oradores posibles en las reuniones campestres urbanas. Todos necesitamos estar bien despiertos para que, a medida que se abra el camino, podamos fomentar la obra en las grandes ciudades. Estamos muy atrasados en seguir la instrucción de entrar en estas ciudades y de levantar monumentos para Dios. Paso a paso, debemos guiar a las almas a la luz plena de la verdad. Tenemos que continuar trabajando hasta que se organice una iglesia y se construya una humilde casa de culto. En cada ciudad hay una obra que hacer. Los obreros deben entrar en nuestras grandes ciudades y realizar reuniones campestres. En estas reuniones, se deben emplear los mejores talentos para que la verdad pueda proclamarse con poder. Es necesario conseguir hombres de talentos variados, pues un hombre no tiene todos los dones requeridos para la obra. A fin de que una reunión campestre tenga éxito, se necesitan varios obreros. Ningún hombre debería pensar que es su prerrogativa hacer todo el trabajo importante. Los oradores deben ser cuidadosos con sus palabras. Si en las reuniones campestres llevadas a cabo en las ciudades los oradores prestan atención a todo lo que dicen, los corazones serán alcanzados a medida que se proclama la verdad en el poder del Espíritu. El amor de Cristo recibido en el corazón desterrará el amor al error. El amor y la benevolencia manifestados en la vida de Cristo deben manifestarse en la vida de los que trabajan para Él. La actividad fervorosa e incansable que marcó la vida de Él debe marcar la de ellos. El carácter del cristiano debe ser una reproducción del carácter de Cristo. Este campo de labor no tiene que ser considerado como algo separado y distinto del trabajo de las reuniones campestres. Cada línea de la obra de Dios está estrechamente relacionada con las demás. Y, si bien las diferentes líneas son distintas, deben avanzar en perfecta armonía. Entréguense, todos los que puedan, a Él trabajo en nuestras ciudades, por tanto, tiempo descuidado, una obra que hemos visto, y que luego pasamos de largo por el otro lado, como el sacerdote y el levita vieron al herido y pasaron de largo. Asuman el trabajo en las ciudades de todo corazón, con inteligencia, desinteresadamente. Eviten las presentaciones extravagantes. No se necesita una presentación imponente. Deseo hablar decididamente. El plan de Dios no es que su iglesia disponga en cualquier momento hacer un gran despliegue en nuestras ciudades, en cualquier ocasión. Disgustamos y deshonramos a Dios cuando los recursos que nos confió son usados en esas presentaciones. Se me permitió ver la última, y se me instruyó en cuanto a que el dinero usado de ese modo tendría que haber sido utilizado en aliviar la situación de algunos que han prestado recursos a nuestras instituciones y que ahora los necesitan. Hay quienes prestaron sus recursos de buena fe, pero, aunque han pedido e implorado por su dinero, no han podido obtenerlo.
Los recursos que tomamos prestados de nuestro pueblo deben ser devueltos cuando se los solicita. La oración y el Espíritu Santo lograrán más que una ostentación externa. Los que llevan a cabo la obra del Señor en las ciudades tienen que realizar un esfuerzo calmado, constante y dedicado para instruir a la gente. Si bien deben trabajar decididamente para interesar a los oyentes y retener su interés, al mismo tiempo es necesario que se cuiden de incurrir en actividades sensacionalistas. En esta época, dominada por la extravagancia y la ostentación, cuando se piensa que es necesario hacer un despliegue de actividades extravagantes a fin de tener éxito, los mensajeros designados por Dios deben exponer la inutilidad de gastar innecesariamente recursos con el propósito de producir efectos teatrales. Cuando trabajen con sencillez, humildad y dignidad, evitando todo lo que sea de naturaleza teatral, su obra realizará una impresión duradera para el bien. Es verdad que existe la necesidad de gastar dinero juiciosamente para anunciar las reuniones y hacer avanzar la obra con solidez. Pero, el poder de cada obrero no se encuentra en el uso de recursos exteriores, sino en la confiada dependencia de Dios, en la oración ferviente en busca de ayuda y en la obediencia a su palabra. Hay que introducir en la obra de Dios más oración, más semejanza con Cristo y más conformidad con la voluntad de Dios. Las manifestaciones exteriores y el gasto extravagante de recursos no llevarán a cabo la obra que se debe realizar. La obra de Dios debe efectuarse con poder. Necesitamos del bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que comprender que Dios añadirá a las filas de su pueblo a personas de habilidad e influencia que desempeñarán su parte en la tarea de advertir al mundo. No todos los habitantes del mundo viven en la ilegalidad y el pecado. Dios tiene muchos miles que no se han inclinado ante Baal. Hay hombres y mujeres temerosos de Dios en las iglesias caídas. Si no fuera así, no se nos habría encargado proclamar este mensaje: ha caído la gran Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18, 2-4. Muchas personas sinceras anhelan respirar el aire fresco del cielo. Reconocerán el Evangelio cuando alguien lo presente en la hermosura y la sencillez con que lo presenta la palabra de Dios. La presentación extravagante es contraria a la voluntad de Dios. Dios ha contemplado el gran despliegue llevado a cabo por algunos que han trabajado en Nueva York, pero no se corresponde con la manera de predicar el Evangelio. El mensaje solemne se mezcla con una gran cantidad de paja, que causa en la mente una impresión que no está en armonía con nuestra obra. La buena noticia de la gracia salvífica debe ser llevada a todos los lugares, la amonestación tiene que darse al mundo, pero, si nos movemos en el espíritu del que Cristo nos ha dado ejemplo en su vida de servicio, se debe practicar la economía. Él no incurriría en ninguno de estos gastos a fin de presentar la reforma pro salud en ningún lugar. Todas las grandes ostentaciones que se han realizado en la obra médico-misionera, o en edificios, indumentaria o cualquier tipo de adorno, son contrarias a la voluntad de Dios. Es necesario que nuestra obra sea estudiada con cuidado, y esté de acuerdo con el plan de nuestro Salvador. Él podría haber dispuesto a ejércitos de ángeles para presentar su verdadero carácter regio, pero, dejó todo eso de lado y vino a nuestro mundo con el manto de la humanidad, para sufrir con la humanidad todas las tentaciones con las que el hombre es tentado. Dios llama a los adventistas del séptimo día a revelar al mundo que nos estamos a alistar para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que purifiquen su alma al obedecer la verdad tal como es en Jesús. Que toda alma que venga en pos de Cristo se niegue a sí misma, tome su cruz y lo siga. Así dice el Gran Maestro. Evangelización personal. La testificación personal es más eficaz que la predicación pública. Al sociabilizarnos con a las personas que deseamos alcanzar y acercarnos a ellas, la corriente de sus pensamientos cambiará más rápido que con los sermones más poderosos. La presentación de Cristo en la familia, junto al fuego, y en pequeñas reuniones en casas particulares tiene más éxito en obtener almas para Jesús que los sermones pronunciados al aire libre ante una multitud conmovedora, o incluso en salones o iglesias. La predicación se intensifica con los esfuerzos casa por casa. Hay que trabajar las ciudades, no solo predicar en ellas, debe hacerse un esfuerzo casa por casa. Después de dar la amonestación, después de que la verdad ha sido presentada con las Escrituras, muchas almas se convertirán. Entonces, se requiere mucho cuidado. El instrumento humano no puede hacer la obra del Espíritu Santo, nosotros solo somos los canales a través de los cuales el Señor trabaja. Muy a menudo,
Se impone un espíritu de autosuficiencia si el obrero tiene, en cierta medida, éxito en sus esfuerzos. Pero, no debe haber exaltación del yo, nada tiene que atribuirse al yo, la obra es del Señor, y su precioso nombre debe recibir toda la gloria. Que el yo se esconda en Jesús. ¿Cómo alcanzar al vecindario? Comience en su propio vecindario. El Señor me ha presentado la obra que debe hacerse en nuestras ciudades. Los creyentes de estas ciudades pueden trabajar para Dios en el vecindario de sus casas. Tienen que trabajar con rapidez y humildad, llevando consigo, donde quiera que vayan, la atmósfera del cielo. Si dejan el yo a un lado y señalan siempre a Cristo, el poder de su influencia estará de parte de la verdad. Los cristianos que viven en las ciudades deben testificar a los demás. Me dirijo a los cristianos que viven en nuestras grandes ciudades, Dios los ha hecho depositarios de la verdad no para que la retengan, sino para que la impartan a los demás. Tendrían que hacer visitaciones casa por casa, como mayordomos fieles de la gracia de Cristo. Mientras trabajan, proyectan y planifican, continuamente se les presentarán nuevos métodos en su mente, y con el uso, las facultades de su intelecto se incrementarán. Un cumplimiento displicente y flojo del deber es un agravio para el alma por la que Cristo murió. Si encontráramos las perlas enterradas en los escombros de las ciudades, saldríamos hacia adelante dispuestos a hacer la obra requerida por el Maestro. Algunos, quizá, trabajen en silencio, creando interés, mientras otros hablan en salas. Es cierto que Satanás tramará toda forma posible para embotar los sentidos, enceguecer los ojos y cerrar los oídos de los hombres a la verdad, pero, a pesar de esto, salgan a trabajar. Trabajen de casa en casa, sin descuidar a los pobres, que generalmente son pasados por alto. Cristo dijo, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y nosotros debemos ir y hacer lo mismo. Comparta con amigos. Hemos de considerar nuestro deber especial el trabajar por quienes viven en nuestro vecindario. Examinen cómo pueden ayudar mejor a quienes no tienen interés por las cosas religiosas. Al visitar a sus amigos y vecinos, manifiesten interés por su bienestar espiritual y temporal. Háblenles de Cristo, el Salvador que perdona los pecados. Inviten a sus vecinos a su casa y léanles trozos de la preciosa Biblia y de libros que expliquen sus verdades. Invítenlos a que se unan con ustedes en canto y oración. En esas pequeñas reuniones, Cristo mismo estará presente, tal como lo prometió, y su gracia tocará los corazones. Los miembros de Iglesia deberían educarse para esta obra, que es tan esencial como la de salvar las almas entenebrecidas que viven en países lejanos. Si algunos sienten responsabilidad para con esas almas lejanas, los muchos que quedan en su propio país han de sentir esa misma preocupación por las almas que los rodean, y han de trabajar con el mismo celo por su salvación. Todos deben ser alcanzados. Toda la familia humana es nuestra congregación. El amor que se manifestó en la vida y el carácter de Cristo no es ningún afecto mezquino ni egoísta. Ustedes deben ser constreñidos por su amor a fin de predicar el Evangelio en otras regiones, y no gloriarse en la variedad de cosas que otro hombre ponga en manos de ustedes. El que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. La obra que está siempre delante del ministro de Cristo es predicar el Evangelio a los que están cerca y en los lugares más allá. Implica abnegación y requiere llevar la cruz. Esta clase de obra, que nos guiará continuamente para ser fieles misioneros locales, y hará que nos apresuremos y avancemos en campos nuevos, debe continuar cada vez más a medida que nos acercamos al fin de la historia de la tierra. El Evangelio no debe limitarse a ningún tiempo ni ceñirse a ningún lugar. El mundo es el campo para el pastor evangélico, y toda la familia humana es su congregación. Cuando termina de dar un sermón, su obra apenas acaba de empezar, porque la palabra de vida debe presentarse de casa en casa. La verdad debe ser transmitida de ciudad en ciudad, de calle en calle, de familia en familia. Se tienen que probar todos los métodos por los cuales sería posible acceder a los hogares de las personas, porque el mensajero debe familiarizarse con ellas. La verdad debe ser llevada de provincia en provincia, de reino en reino. Los caminos y los vallados deben ser cuidadosamente espigados, y el mensaje debe difundirse de un continente al otro, hasta que toda la tierra sea rodeada con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Los pastores y los misioneros deben tener siempre presentes los lugares más allá. El Salvador ha dicho a su pueblo, vosotros sois la luz del mundo. La verdad debe proclamarse, la luz debe brillar con rayos claros y penetrantes. La abnegación, el sacrificio, la entrega de todo corazón deben ser puestos a trabajar, la luz debe brillar hasta que las preciosas almas sean llevadas a decidirse por el Señor. Entonces, el obrero debe avanzar en las regiones más allá, donde hay que recoger almas y hacer brillar la preciosa luz en medio de la oscuridad moral que envuelve completamente a la gente. Así necesita predicarse la verdad, hasta que la mente de los que habitan en tinieblas como bajo el manto de la muerte sea iluminada, elevada y ampliada. Cada obrero tiene que permanecer en su puesto del deber no solo para predicar, sino también para acercarse a las almas como lo hacía Jesús, para familiarizarse con ellas en sus hogares, trabajando desinteresadamente, con devoción, hasta que la obra esté bien acabada. Cuando un grupo se levanta para llevar luz a la comunidad, se verán oportunidades que inviten a los obreros a ir a las regiones más allá. Los obreros de Dios siempre se apresurarán a avanzar, siempre dependiendo de la conducción del Espíritu Santo. Todos los necesitados son mi prójimo. Donde quiera que haya necesidades humanas y sufrimiento, hay un campo para la obra misionera. Hay muchas personas poco prometedoras a nuestro alrededor, que están sacrificando las facultades de su virilidad, dada por Dios, por hábitos perniciosos. ¿Las menospreciaremos? No, el Señor Jesús ha comprado sus almas a un precio infinito, incluso mediante el derramamiento de la sangre de su corazón. Ustedes, que confiesan ser hijos de Dios, cristianos en la acepción plena del término y en su vida práctica, son solo falsificadores, impostores. Preguntan, como Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dirá el Señor a alguno de nosotros como le dijo a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Dejaremos de hacer la obra que nos ha dado Dios, y no intentaremos salvar lo que se ha perdido? Hay muchos que preguntan, como el intérprete de la ley, ¿y quién es mi prójimo? La respuesta les llega en las circunstancias que se dieron cerca de Jericó, cuando el sacerdote y el levita pasaron de largo por el otro lado, y dejaron al pobre extranjero, magullado y herido, al cuidado del buen samaritano. Todo el que sufre una necesidad es nuestro prójimo. Todo hijo o hija de Adán extraviado, que ha sido entrampado por el enemigo de las almas y confinado a la esclavitud de los malos hábitos que arruinan la condición de virilidad en el hombre y de femineidad en la mujer, es mi prójimo. El mundo entero debe ser trabajado para Dios. Me desperté angustiada. Volví a dormirme, y me pareció encontrarme en una gran asamblea. Un ser de autoridad hablaba al auditorio, señalando un mapa mundi. Decía que aquel mapa representaba la viña de Dios, que debemos cultivar. Cuando la luz celestial brillaba sobre algún lugar, ese transmitía la luz a otros. Debían encenderse luces en diferentes puntos, y de estas luces se encenderían otras aún. Estas palabras fueron repetidas, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mat. 5, 13-16. Vi focos de luz que brillaban desde las ciudades y los pueblos, en las montañas y los llanos. La palabra de Dios era obedecida, y como resultado, en cada ciudad y cada pueblo se levantaban monumentos a su gloria. Su verdad era proclamada en todo el mundo. Los rayos del sol de justicia deben difundirse a los necesitados. Hay una labor que deben realizar nuestras iglesias, de la que pocos tienen idea. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Debemos dar de nuestros medios a fin de sostener obreros en el campo de cosecha y regocijarnos al recoger las gavillas. Pero, si bien es cierto que esto es bueno, hay una obra, hasta ahora intacta, que es necesario realizar. La misión de Cristo fue sanar a los enfermos, alentar a los desesperanzados, vendar a los quebrantados.
Esta labor de restauración debe ser hecha entre los dolientes necesitados de la humanidad. Dios no solamente pide su caridad, sino también su semblante alegre, sus esperanzadas palabras, el apretón de su mano. Aliviad a algunos de los afligidos de Dios. Algunos están enfermos y han perdido la esperanza, devuélvanles la luz del sol. Hay almas que han perdido su valor, háblenles, oren por ellas. Hay quienes necesitan el pan de vida, léanles de la palabra de Dios. Hay una enfermedad del alma que ningún bálsamo puede alcanzar, ninguna medicina curar. Oren por estas almas y llévenlas a Jesucristo. Y en toda su obra, Cristo estará presente para impresionar a los corazones humanos. Esta es la clase de obra médico-misionera que debe hacerse. Dejen entrar los rayos del sol de justicia en la habitación de los enfermos y los dolientes. Enséñenles a cocinar a los ocupantes de los hogares pobres. Como pastor apacentará su rebaño, con alimento temporal y espiritual. El bienestar de todos, entretejido. No debe haber monopolio de lo que, en cierta medida, pertenece a todos, encumbrados y humildes, ricos y pobres, sabios e ignorantes. Ningún rayo de luz debe ser estimado en menos que su valor, ningún rayo debe ser ocultado ni pasar inadvertido, ni siquiera ser reconocido de mala gana. Desempeñen todos su parte por la verdad y la justicia. Los intereses de las diferentes clases de la sociedad están indisolublemente unidos. Estamos todos entretejidos en la gran trama de la humanidad, y no podemos retirar nuestras simpatías unos de otros sin que haya pérdidas. Es imposible que se conserve una influencia sana en la Iglesia cuando no existen esta simpatía y este interés recíprocos. Grupos específicos. Los no alcanzados. Muchos habitantes de las ciudades ignoran el pronto regreso de Cristo. Están aquellos, en todas nuestras ciudades, a quienes no se les ha presentado la verdad, que no han oído el mensaje de advertencia de la pronta venida del Señor, que no han oído que el fin de todas las cosas se acerca. A menos que haya mensajeros que vayan a ellos en el Espíritu de Cristo, ¿cómo oirá la invitación evangélica esta gente? ¿Cómo sabrá que sus pecados pueden ser perdonados por la misericordia de un Salvador crucificado y resucitado? Los pobres. Los pobres responden al Evangelio. El pueblo del Señor se compone, mayormente, de los pobres de este mundo, de gente común. No muchos sabios, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Dios ha escogido a los pobres de este mundo, a los pobres es anunciado el Evangelio. Los ricos son llamados, en un sentido, son invitados, pero no aceptan la invitación. Pero, en estas malvadas ciudades, el Señor tiene muchas personas que son humildes, y sin embargo, dignas de confianza. Todos son llamados a ayudar a los necesitados. Hermanos y hermanas, cuando reciban este llamado en favor de los necesitados, espero que respondan. Que cada miembro demuestre un gran interés en esta buena obra. No permitan que Jesús se chasquee con ustedes. La palabra de Dios abunda en instrucciones de cómo tendríamos que tratar a las viudas y a los huérfanos, a los necesitados y a los pobres, a los que sufren. Si todos hicieran la obra del Maestro, el corazón de la viuda cantaría de alegría, los niñitos hambrientos serían alimentados, los indigentes tendrían ropa y quienes están dispuestos a morir cobrarían fuerzas. Debemos percibir cada caso de necesidad. Es el propósito de Dios que los ricos y los pobres estén estrechamente vinculados por lazos de simpatía y por un espíritu servicial. Él nos invita a interesarnos en todos los casos de padecimiento y de necesidad que lleguen a nuestro conocimiento. No pensemos que vamos a rebajar nuestra dignidad al atender a los dolientes. La mejor forma de llegar al corazón. Al demostrar un interés en las necesidades de la humanidad sufriente, podemos llegar mejor hasta sus corazones. Es mucho más fácil completar el cultivo de la mente y del corazón cuando sentimos por otros tan tierna simpatía que prodigamos nuestros beneficios y privilegios para aliviar las necesidades de ellos. Se necesita compromiso personal. Al tratar de ayudar a los pobres, los despreciados y los abandonados, no trabajen como si estuvieran subidos en los zancos de su dignidad y superioridad, porque en tal caso nada lograrían. Sean verdaderamente convertidos, y aprendan de aquel que es manso y humilde de corazón. Debemos recordar siempre al Señor. Como siervos de Cristo, digamos con frecuencia, no sea que lo olvidemos, he sido comprado con precio.
Dios no solo pide nuestra benevolencia, sino también nuestra buena disposición, nuestras palabras animadoras, nuestro apretón de manos. Mientras visitamos a los afligidos hijos de Dios, hallaremos a algunos que han perdido la esperanza, devolvámosles la alegría. Hay quienes necesitan del pan de vida, leámosles la palabra de Dios. Sobre otros se extiende una tristeza que ningún bálsamo ni médico terrenal puede curar, oremos por ellos, y llevémoslos a Jesús. Ayuden a los pobres que puedan beneficiarse. Los pobres del Señor deben recibir ayuda en todos los casos que sea para su beneficio. Deben ser puestos donde puedan ayudarse a sí mismos. No tenemos dudas en cuanto a los casos de esta clase de pobres. Los mejores métodos para ayudarlos deben considerarse con cuidado y oración. El Señor coloca esta responsabilidad sobre cada iglesia. Dios permite que sus pobres estén a la vera de cada iglesia. No deben pasar por alto a los pobres del Señor, sino que deben negarse lujos que podrían hacer sentir cómodos a los dolientes y los necesitados. Después de esto, pueden extenderse aún más para ayudar a los que no son de la familia de la fe, si son las personas apropiadas para recibir ayuda. Se deben brindar oportunidades de empleo. ¿Qué cabe hacer donde prevalece la pobreza y hay que luchar con ella a cada paso? Ciertamente, es una tarea difícil. Una reforma tan necesaria no puede realizarse a menos que hombres y mujeres tengan la ayuda de un poder externo. Es el propósito de Dios que los ricos y los pobres vivan unidos por lazos de simpatía y de ayuda mutua. Los que disponen de recursos, talentos y capacidades deben emplearlos en provecho de sus semejantes. Hay que prestar atención al establecimiento de diversas industrias que puedan dar empleo a familias pobres. Carpinteros, herreros, y en una palabra, todo el que entienda de algún oficio, debe sentirse moralmente obligado a enseñar y ayudar a los ignorantes y desocupados. El Ministerio de Curación, pp. 145, 146. 1905. Se roba a Dios cuando los pobres no son ayudados. Debería suprimirse toda extravagancia de nuestra vida, porque no tenemos mucho tiempo para trabajar. A todo nuestro alrededor vemos a la humanidad doliente. Las familias carecen de comida, los pequeños lloran por pan. Las casas de los pobres carecen de muebles adecuados y ropa de cama. Muchos viven en simples casuchas, que están casi desprovistas de todas las comodidades. El clamor de los pobres llega hasta el cielo. Dios ve, Dios oye. Pero, muchos se glorifican a sí mismos. Mientras que sus semejantes son pobres, pasan hambre y sufren por falta de comida, ellos gastan mucho en sus mesas, y comen mucho más de lo que necesitan. ¿Qué cuenta tendrán que rendir los hombres, más adelante, por el uso egoísta del dinero de Dios? Los que desatienden la provisión que Dios ha hecho por los pobres descubrirán que no solo han robado a sus semejantes, sino también, al hacerlo, han robado a Dios y han malversado sus bienes. La generosidad hacia los demás no producirá pobreza personal. Dios dice, nunca faltarán pobres en medio de la tierra, por eso yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra, Deuteronomio 3 y 11. Nadie necesitaba temer que su generosidad le ocasionara pobreza. La obediencia a los mandamientos de Dios traerá seguramente consigo la prosperidad. El plan de vida que Dios dio a Israel estaba destinado a ser una lección objetiva para toda la humanidad. Si esos principios fueran practicados hoy, ¿cuán diferente sería el mundo? Los acaudalados, los cultos y los poderosos. Se debe alcanzar a las clases altas de la sociedad. El mensaje del Evangelio tiene que predicarse en toda ciudad, pues esto está de acuerdo con el ejemplo de Cristo y de sus discípulos. Los médicos misioneros deben tratar de alcanzar a las clases altas con paciencia y dedicación. Si esta obra se lleva a cabo fielmente, hombres profesionales llegarán a ser evangelistas preparados. La obra por las clases altas necesita de nuestras mejores aptitudes. Debemos presentar la verdad a quienes están en los caminos. Esta tarea ha sido descuidada. Tenemos una obra que hacer por las clases más altas, y esta obra necesita de todas nuestras aptitudes. Si bien en ningún caso debemos descuidar a los pobres y los indigentes, no tenemos hombres ni dinero para la obra entre las clases más bajas. Les señalamos un grado superior a nuestros obreros. No puedo explicar todas las razones de esto ahora.
Los campos maduros para la cosecha han sido presentados delante de mí. Debemos trabajar por las clases más altas. Entonces, tendremos fuerzas y aptitudes con las cuales avanzar en las ramas que Dios ha señalado. Se necesitan métodos para compartir el Evangelio con todas las clases. La invitación del Evangelio debe darse a los ricos y a los pobres, a los de las clases altas y a los de las clases bajas, y debemos idear medios para llevar la verdad a nuevos lugares y a toda clase de personas. El Señor nos ordena, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Él dice, empezad en los caminos, trabajadlos enteramente, preparad a un grupo que, en unión con vosotros, pueda salir a hacer la misma labor que Cristo hizo al buscar y salvar a los perdidos. No debemos ignorar a las personas de influencia. Este mundo caído está en manos extrañas. Los hombres gobiernan por precio, y predican por precio. En todas las transacciones comerciales hay una lucha por la supremacía. Si Cristo caminara por las calles de nuestras ciudades hoy, pocos tendrían interés en seguirlo. Los que tienen un papel en el gobierno del mundo no tienen parte con Cristo, que ha declarado, separados de mí nada podéis hacer. ¿Pueden ser estadistas exitosos aquellos que no han aprendido las formas y los métodos del Gran Maestro? Los hombres en elevados puestos de confianza deberían educarse en la escuela de Cristo. No rehuyan a estos hombres influyentes. Los ricos son alcanzados mediante presentaciones basadas en la Biblia. Los siervos de Cristo deberían trabajar fielmente por la gente rica de nuestras ciudades, lo mismo que por los pobres y los humildes. Hay muchas personas ricas, susceptibles a las influencias e impresiones del mensaje evangélico, que serán inducidas por el Espíritu de Dios a abrir puertas para el progreso del Evangelio cuando se les presente la Biblia, y solamente la Biblia, como expositora de la fe y la práctica cristianas. Manifestarán una fe viva en la palabra de Dios, y emplearán los recursos a ellos confiados para preparar el camino del Señor y enderezar camino en el desierto para nuestro Dios. El Espíritu Santo utiliza a los funcionarios gubernamentales para proteger la obra de Dios. Pero, mientras Jesús sigue intercediendo por el hombre en el santuario celestial, los gobernantes y la gente siguen sintiendo la influencia refrenadora del Espíritu Santo, la cual también sigue controlando hasta cierto punto las leyes del país. Si no fuera por esas leyes, el estado del mundo sería mucho peor de lo que es. Mientras muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás, Dios tiene, también, sus agentes entre los líderes de la nación. El enemigo impele a sus servidores a que propongan medidas encaminadas a poner grandes obstáculos a la obra de Dios, pero, los estadistas que temen al Señor están bajo la influencia de santos ángeles para oponerse a tales proyectos con argumentos irrefutables. Es así como unos pocos hombres impiden una poderosa corriente del mal. La oposición de los enemigos de la verdad será restringida, a fin de que el mensaje del tercer ángel pueda hacer su obra. Cuando la advertencia final sea dada, esta cautivará la atención de esos líderes por medio de los cuales el Señor está obrando en la actualidad, y algunos de ellos la aceptarán y estarán con el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia. El conflicto de los siglos, pp. 595-596. 1911. Los campus seculares. Los jóvenes deben practicar las virtudes descritas por el apóstol Pedro. Si nuestros jóvenes prestaran atención y pusieran en práctica los principios establecidos en este capítulo, a 2 de Pedro 1, ¿qué influencia ejercerían de parte de la justicia, ya sea que estén en Ann Arbor, es decir, en una universidad estatal, en nuestras instituciones o en cualquier lugar de responsabilidad? Los de mente secular. Satanás trata de desviar la mente de la verdad. Las multitudes que no han sido amonestadas están llegando rápidamente a ser la diversión del diablo. Satanás las está conduciendo a muchas formas de locura y de autocomplacencia. Muchos buscan algo nuevo y conmovedor, sus mentes están lejos de Dios y de las verdades de su palabra. En este tiempo, cuando el enemigo trabaja como nunca antes para embargar las mentes de los hombres y las mujeres a fin de apartarlos de la verdad, deberíamos estar trabajando con una actividad creciente, yendo por los caminos principales y por los desvíos. En forma diligente y manifestando interés, tenemos que proclamar el último mensaje de misericordia en las ciudades, los caminos principales. Y la obra no debe terminar allí, sino que tiene que extenderse a las poblaciones que las rodean y a las comarcas del campo, los desvíos y los vallados. Se deben alcanzar a todas las clases sociales.
A medida que trabajemos, encontraremos personas de diversas nacionalidades. Ninguna debe ser pasada por alto y dejada sin amonestar. El Señor Jesús fue el don de Dios al mundo entero, no a las clases más elevadas solamente ni a una nación en particular, con exclusión de otras. Su gracia salvadora rodea al mundo entero. Cualquiera que lo desee, puede beber del agua de la vida gratuitamente. Las mentes tienen que ser influidas por Cristo. Al unirse los médicos con los ministros, en la proclamación del Evangelio en las grandes ciudades, sus labores combinadas influirán sobre muchas mentes a favor de la verdad para este tiempo. Por la luz que Dios me ha dado, sé que su causa está en gran necesidad de representantes de la verdad bíblica, que estén llenos de vida. Los ministros ordenados, solos, no dan abasto. Dios llama no solamente a los ministros, sino también a médicos, enfermeros, colportores, obreros bíblicos y otros laicos consagrados, que tienen diversos talentos y un conocimiento de la verdad presente, a fin de atender las necesidades de las ciudades que aún no han sido advertidas. Debe haber 100 creyentes comprometidos activamente en la obra misionera personal donde ahora hay solo uno. El tiempo está pasando rápidamente. Hay mucha labor por realizar antes de que la oposición satánica obstruya el camino. Se tiene que poner en operación todos los medios para que se mejoren sabiamente las oportunidades presentes. Review and Herald, 7 de abril de 1910, del Ministerio Médico, pp 328, 329. Los que visitan ferias y convenciones. Las ferias y otras grandes reuniones brindan oportunidades de extensión. Se me ha dicho que, a medida que nos aproximemos al fin, habrá gran hacinamiento de gente en nuestras ciudades, tal como ha ocurrido recientemente en San Luis, y que en vista de eso hay que hacer preparativos para presentar la verdad a esa muchedumbre. Cuando Cristo estuvo en el mundo, aprovechó tales oportunidades. Donde quiera que la gente se reunía en grupos numerosos con cualquier propósito, allí se escuchaba su voz clara y distinta, dando su mensaje. Y, como resultado de esto, después de su crucifixión y ascensión, miles de personas se convirtieron en un solo día. La semilla sembrada por Cristo penetró profundamente en sus corazones y germinó, y cuando los discípulos recibieron el don del Espíritu Santo, entonces reunieron la cosecha. Los discípulos predicaron la palabra en todas partes con un poder tan grande que sus enemigos quedaron sobrecogidos de temor, y no se atrevieron a realizar lo que habrían hecho si no hubiesen tenido una evidencia tan clara de que Dios estaba obrando. Algunos de nuestros ministros deberían asistir a cada reunión que congregue a mucha gente. Deberían actuar sabiamente para conseguir que la gente los escuche, y para presentar la luz de la verdad al mayor número posible de personas. Es necesario aprovechar cada oportunidad que nos presentan ciertos acontecimientos, tales como la Feria de San Luis. A todas esas reuniones deberían asistir hombres a quienes Dios pueda utilizar. Tendrían que distribuirse, con la abundancia de las hojas de otoño, folletos que expongan la verdad presente. Para muchas personas que asisten a esas reuniones, estos folletos serán como las hojas del árbol de la vida, que son para la sanidad de las naciones. Les envío esto, hermanos míos, a G. Dennis y W. Prescott, para que lo compartan con otros. Los que salen a proclamar la verdad deben recibir la bendición de aquel que les ha dado la preocupación de proclamar esta verdad. Ha llegado el tiempo en que los adventistas, como nunca antes, tienen que levantarse y resplandecer porque ha venido su luz, y la gloria de Dios ha nacido sobre ellos. No todos son llamados a trabajar exclusivamente por las clases más bajas. Se necesita trabajar por los pobres y los ricos. Nota del Dr. Daniel H. Kress. Antes de graduarme de la Universidad de Michigan, durante el último año estuve 3 meses en la ciudad de Chicago, donde abrimos una misión médica y apuntamos a ayudar a los marginados y abandonados en la peor parte de la ciudad de Chicago. Disfruté de este trabajo, y en mi perplejidad, pensé que posiblemente debía emprender de nuevo esa obra. Le escribí a la hermana White contándole lo que había estado pensando, y en respuesta, ella me dijo: en su carta, usted habla de trabajos de rescate en las partes más pobres de la ciudad. Me alegra que sienta la carga de ayudar a los que más lo necesitan. Cristo desea que su obra llegue a ser la luz del mundo. Él mismo vino para dar a conocer el Evangelio de salvación a todas las clases.
Quizá puedan sumarse a usted algunos que podrían trabajar entre los desafortunados y envilecidos, pero usted está especialmente capacitado para trabajar por las clases más altas. Su influencia con ellos se reduciría si, por mucho tiempo, estuviese relacionado con la obra de rescate de los que generalmente son considerados parias. Se necesitan prioridades al trabajar por las clases más bajas. La gran cuestión de nuestro deber hacia la humanidad es un asunto serio, y se necesita mucho de la gracia de Dios para decidir cómo trabajar de tal modo que se realice la mayor cantidad de bien. No todos son llamados a comenzar su obra trabajando entre las clases más bajas. Dios no requiere que sus obreros obtengan su educación y preparación a fin de dedicarse exclusivamente a estas clases. La obra por las clases más bajas no debe suplantar la proclamación mundial del Evangelio. No aconsejamos que nuestro pueblo abra obra en nuestras ciudades hasta el punto de construir edificios al que puedan invitar a la clase más indolente de gente para que vaya a recibir comida, cama y tratamiento sin dinero y sin precio. No se requiere que nadie establezca, en ninguna ciudad, una obra que invite a una clase indiscriminada a ser mantenida por la beneficencia del pueblo adventista del séptimo día, cuya tarea especial es llevar un mensaje impopular al mundo. La comisión dada es llevar el mensaje a todas las naciones. A quienes sienten el llamado a ayudar en las peores partes de las ciudades no lo prohíban. Si los hombres sienten que Dios los ha llamado para dedicar todos sus esfuerzos misioneros a las peores partes de las ciudades, nadie debería prohibirles trabajar. Obtengan respaldo financiero del mundo para financiar la obra por los más envilecidos de la sociedad. Si hay hombres que emprenden la obra de trabajar por los más envilecidos, hombres sobre los que Dios ha puesto la carga de trabajar por las masas de diversas formas, dejen que estos conversos avancen y recojan del mundo los medios requeridos para hacer esta obra. Que no dependan de los medios que Dios quiere que sirvan para sostener la obra del Evangelio. Libro, Un ministerio para las ciudades. De Elena G. de White. Capítulo 8. Cómo trabajar dentro y fuera de las ciudades. Algunos deben vivir en ciudades para trabajar por los demás. El propósito de Satanás es atraer a hombres y mujeres a las ciudades. Para conseguir este objetivo, inventa toda clase de novedades y diversiones, toda clase de emociones. Hoy, las ciudades de la tierra se están pareciendo cada vez más a las ciudades antes del diluvio. Deberíamos llevar una carga continua, a medida que vemos el cumplimiento de las palabras de Cristo, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mat. 12:37. En los días antes del diluvio, se inventaron toda clase de diversiones para hacer que los hombres y las mujeres se olvidaran del pecado. Hoy, en 1908, Satanás está trabajando con intensidad a fin de que imperen las mismas condiciones del mal. Y la tierra se está corrompiendo. La libertad religiosa será poco respetada por los profesos cristianos, porque muchos de ellos no tienen noción de las cosas espirituales. No podemos dejar de ver que el fin del mundo está próximo. Satanás está trabajando en la mente de los hombres y las mujeres, y muchos parecen estar llenos de deseos de divertirse y emocionarse. Como ocurría en los días de Noé, toda clase de mal va en aumento. El divorcio y el matrimonio están a la orden del día. En un momento como este, el pueblo que trata de guardar los mandamientos de Dios tendría que buscar lugares apartados fuera de las ciudades. Algunos deben quedarse en las ciudades con el objetivo de dar la última nota de advertencia, pero esto se volverá cada vez más peligroso de hacer. Sin embargo, la verdad para hoy debe llegar al mundo, la verdad que fue pronunciada por los labios de aquel que comprendía el fin desde el principio. Los miembros laicos se mudarán a las ciudades para dirigir la obra de evangelización. A nuestro alrededor hay ciudades y pueblos en los cuales no se hace ningún esfuerzo para salvar almas. ¿Por qué no se establecen en estas ciudades y pueblos algunas familias que conocen la verdad presente, a fin de implantar allí el estandarte de Cristo, trabajando con humildad, no según sus propios métodos, sino según los métodos de Dios para llevar la luz a los que no la conocen? Habrá miembros laicos que se mudarán a pueblos y ciudades, y a lugares aparentemente apartados, con el propósito de permitir que la luz que Dios les ha dado brille e ilumine a los demás. Algunos de aquellos con quienes se encuentren no parecerán ser las personas más promisorias, pero la única pregunta será, ¿llegarán a estar en armonía con Cristo? ¿Llegarán a ser partícipes de su espíritu, de manera que su influencia, por precepto y ejemplo, presente los atractivos del autor de la verdad y la justicia?
Las instituciones deben ubicarse fuera de las ciudades, las iglesias deben establecerse dentro de ellas. Repetidas veces el Señor me ha instruido que debemos trabajar las ciudades desde centros de avanzada. En estas ciudades debemos tener casas de culto, como monumentos para Dios, pero las instituciones para la publicación de nuestra literatura, para sanar enfermos y para capacitar obreros deben establecerse fuera de las ciudades. Especialmente, es importante que nuestros jóvenes sean protegidos de las tentaciones de la vida urbana. Es en armonía con esta instrucción que se han comprado y rededicado centros de reuniones en Washington D.C. y en Nashville, mientras que las casas editoras y los sanatorios en estos centros se han establecido fuera del centro congestionado de las ciudades, como puestos de avanzada. Ese es el plan que se ha seguido para llevar al campo otras casas editoras y sanatorios, y que ahora es seguido en Gran Bretaña, en relación con la Casa Editora de Londres y también la Escuela de Capacitación allí. Ahora tenemos la oportunidad de avanzar en las abundantes providencias de Dios, al ayudar a nuestros hermanos en este y otros centros importantes a establecer la obra sobre una base firme, para que pueda llevarse adelante con solidez. Las iglesias. Las iglesias tienen que establecerse en las ciudades. En toda ciudad donde se proclame la verdad, deben fundarse iglesias. En algunas ciudades grandes, debe haber iglesias en varias partes de la ciudad. En ciertos lugares se ofrecerán salones de reunión a un precio razonable, los cuales pueden comprarse ventajosamente. Las misiones urbanas. Cada ciudad debería tener una misión urbana. Aunque se ha entrado en algunos lugares, tendrían que establecerse muchos centros donde se emplea a cientos de obreros. En toda ciudad debería existir una misión que fuera una escuela de preparación para obreros. Muchos de nuestros hermanos pueden ser condenados a la vista de Dios porque no han hecho la misma obra que Dios quería que hicieran. La obra samaritana debe servir a aquellos que la sociedad ignora. En la tarea de presentar la verdad, ninguna cosa servirá mejor para dar carácter a la obra que la ayuda que se preste a la gente en el lugar donde ésta se encuentra, tal como lo hizo el samaritano. La obra debidamente conducida para salvar a los pobres pecadores que han sido pasados por alto por las iglesias constituirá la cuña de entrada donde la verdad hallará lugar permanente. Hay que establecer un orden diferente de cosas entre nosotros como pueblo, y, al hacer esta clase de obra, se creará una atmósfera completamente distinta, que rodeará las almas de los obreros, porque el Espíritu Santo se comunica con todos los que se ocupan en el servicio de Dios, y los que reciben la influencia del Espíritu Santo constituirán un poder para el bien, que elevará, fortalecerá y salvará a las almas que están a punto de perecer. La misión urbana acrecentará otros llamados para ayudar. En nuestras ciudades, tenemos un vasto territorio para trabajar. Cuando se establezca una misión en una ciudad, llegarán llamados para obreros del país circundante. Según la luz que recibí, durante los últimos 30 años no se ha hecho ni siquiera la milésima parte de lo que tendría que haberse realizado. Podrían haberse puesto en funcionamiento los planes para una obra agresiva. Instituciones educativas. Deben establecerse escuelas de iglesia en las ciudades. Se puede hacer mucho más para salvar y educar a los hijos de quienes actualmente no pueden salir de las ciudades. Este es un tema digno de nuestros mejores esfuerzos. Se deben establecer escuelas de iglesia para los niños de las ciudades, y en conexión con estas escuelas, tiene que hacerse provisión para la enseñanza de estudios superiores donde se los requiera. Estas escuelas pueden administrarse de forma tal que, una parte unida a la otra, sean un conjunto completo. Se anima a los padres a enviar a sus hijos a las escuelas de iglesia. La iglesia tiene una obra especial que hacer en cuanto a educar y preparar a sus niños para que, mientras asisten a la escuela o se relacionan con otras personas, no sientan la influencia de los de hábitos corruptos. El mundo está lleno de iniquidad y se desprecian los requerimientos de Dios. Las ciudades han llegado a ser como Sodoma, y nuestros hijos están diariamente expuestos a muchos males. Quienes asisten a escuelas estatales se asocian a menudo con otros más descuidados que ellos, a quienes, fuera del tiempo que pasan en el aula de clases, se les deja obtener una educación callejera. Los corazones de los jóvenes se impresionan fácilmente y, a menos que quienes los rodean sean de carácter correcto, Satanás empleará a los niños descuidados para influir en aquellos que son educados más cuidadosamente. De esta manera,
antes de que los padres observadores del sábado sepan lo que está sucediendo, sus hijos habrán aprendido las lecciones de la depravación, y se habrán corrompido sus almas. Es importante educar a los alumnos en el campo para salvar su alma. Los padres deben comprender que la educación de sus hijos constituye una obra importante en la salvación de las almas. El campo ofrece oportunidad para una abundante ejercitación en la práctica de hacer lo que debe ser hecho, y proporcionará salud física mediante el desarrollo de los nervios y los músculos. Fuera de las ciudades, es mi mensaje para la educación de nuestros hijos. Los sanatorios. Los sanatorios deben alcanzar a todas las clases. Sobre nosotros ha resplandecido una gran luz. Pero cuán poco reflejamos esa luz ante el mundo. Hay ángeles celestiales que esperan que los seres humanos colaboren con ellos en la obra de promover los principios de la verdad en forma práctica. Una gran parte de esta tarea será realizada por medio de las actividades de nuestros sanatorios y por otros diversos medios. Estas instituciones están llamadas a ser monumentos para Dios, donde su poder sanador alcance a todas las clases, a encumbrados y bajos, a ricos y pobres. Cada dólar que se invierta en esta obra, en el nombre de Cristo se transformará en una bendición tanto para el dador como para la humanidad sufriente. No deben establecerse sanatorios y colegios en las ciudades. Se me han presentado cosas que considero de gran importancia. Se ha dado luz en cuanto a que nuestras instituciones no tienen que establecerse en medio de las ciudades. Tan grande es la maldad de estas ciudades que mucho de lo que ven los ojos y escuchan los oídos tiene una influencia desmoralizadora. Especialmente, nuestras escuelas y sanatorios deberían ubicarse fuera de las ciudades, en lugares donde puedan conseguirse terrenos. Sería un error que compremos o construyamos grandes edificios en las ciudades del sur de California para la obra médica, y aquellos que ven ventajas en hacer esto no están avanzando con conocimiento de causa. Debe hacerse una gran obra a fin de preparar a estas ciudades para oír el mensaje evangélico, pero, esta obra no tiene que hacerse situando en ellas grandes edificios para llevar adelante alguna iniciativa maravillosa. Es mejor si los sanatorios se ubican en el campo. Las instituciones para el cuidado de los enfermos tendrían mucho mayor éxito si pudieran establecerse fuera de las ciudades. En cuanto sea posible, todos los que quieran recuperar la salud deben ir al campo, a gozar de los beneficios de la vida al aire libre. La naturaleza es el médico de Dios. El aire puro, la alegre luz del sol, las flores y los árboles, los huertos y los viñedos, y el ejercicio al aire libre en medio de esas bellezas favorecen la salud y la vida. La delincuencia urbana aumenta la necesidad de establecer sanatorios en las montañas. Al acercarnos al fin del tiempo, las ciudades se volverán cada vez más corruptas, y cada vez más indeseables como lugares para establecer centros de nuestra obra. Los peligros de viajar aumentarán, abundarán la confusión y la ebriedad. Si se pueden encontrar lugares en regiones montañosas retiradas, donde sea difícil que entren los males de la ciudad, que nuestro pueblo adquiera esos terrenos para nuestros sanatorios y colegios avanzados. Los edificios de los sanatorios deben promover la salud y la felicidad, no la extravagancia. Como hizo Enoc, tenemos que trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Nada que sepa a extravagancia debe verse en el gasto de recursos para edificación o mobiliario por tener la expectativa de recibir donaciones. Busquen un lugar que tenga una atmósfera favorable y lleven adelante su obra, pero mantengan distancia de las residencias de los gobernantes del país. Ejerzan las facultades dadas por Dios para la gente que necesita ser elevada. En lo posible, debemos adquirir, para el sanatorio, un lugar que no esté muy habitado, donde haya tierra que pueda cultivarse. No se hará nada para ostentar. Mediante una economía estricta, debemos mostrar que entendemos que somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Al construir nuestros edificios, debemos mantenernos apartados de los grandes hombres del mundo, y entonces, permitir que ellos busquen la ayuda que necesitan, alejándose de sus colegas a localidades más retiradas. Que centren su atención en un pueblo que ama y teme a Dios. Si el sanatorio no está cerca de las casas de los ricos, no tendrán oportunidad de hacer comentarios desfavorables al respecto, porque se entiende que es un lugar que recibe a la humanidad doliente de todas las clases. ¿Qué se necesita para obtener éxito? ¿Un edificio grande y costoso? Si fuera así, no podríamos alcanzar el éxito. Pero, esto no brinda el éxito.
Es la atmósfera de la gracia que rodea el alma del creyente, el Espíritu Santo que obra sobre la mente y el corazón, lo que lo hace sabor de vida para vida y permite que Dios bendiga su obra. Dios reunirá a su familia de obreros mediante la simpatía común, el afecto puro. El amor y el respeto mutuos tienen una influencia contundente y son un ejemplo de la piedad práctica. La incredulidad es fría y repulsiva, oscura y adusta, y solo puede negar y destruir, mientras que la obra de la fe bajo toda circunstancia puede levantar la cabeza con dignidad consciente y una confianza firme en Dios. Incluso los corazones jóvenes pueden revelar una belleza y una gloria sorprendentes en el sendero de la abnegación y del sacrificio, al seguir por donde Cristo muestra el camino, levantando su cruz y llevándola tras él hasta el hogar de su Padre en el cielo, andando por el camino dispuesto para los rescatados del Señor. Que todos nuestros edificios estén preparados para la salud y la felicidad, dispuestos de manera que se ahorre todo paso innecesario. Que el sanatorio esté ubicado de modo que los pacientes tengan los beneficios del sol. Tendría que haber un hogar a leña en cada habitación donde vivan los pacientes. Esta disposición interior del edificio debe hacerse, aunque no esté en línea exacta con los caminos u otros edificios. Las habitaciones deberían amueblarse con sillas cómodas, que no sean todas del mismo modelo. Los resultados serán mucho más satisfactorios si se rompe con la precisión del mobiliario. Dios nos ha dado un plan para esto en la variedad de formas y colores que se ven en las cosas de la naturaleza. Es necesario utilizar los recursos para obtener muebles cómodos y relajados. Los pacientes estarán mucho más satisfechos con ellos que si todos los muebles fuesen exactamente iguales. Deberían considerarse las propiedades adecuadas para sanatorios. En otros sitios importantes se ofrecerán a la venta propiedades especialmente aptas para la obra de los sanatorios. Las ventajas de estas se deben considerar cuidadosamente. A fin de adquirir algunos de estos lugares para nuestra obra, será necesario economizar los recursos, sin hacer desembolsos extravagantes en un solo punto. La misma sencillez de los edificios que utilicemos será una lección que en armonía con las verdades que tenemos que presentar. Para la obra de nuestros sanatorios, debemos conseguir edificios cuya apariencia y presentación sean una demostración de los principios de la salud. Aprobación denegada para construir un sanatorio en la ciudad. Con la luz que he recibido en cuanto a los sanatorios donde los enfermos deben tratarse, no puedo dar ninguna palabra de consejo acerca de apiñarse en la ciudad, yo no puedo. Sin embargo, a otros les puede parecer muy diferente. Pero, con la luz que tengo, no podría aconsejar que sitúen un edificio en la ciudad. Usted, A.F. B. Moran, está fuera de la ciudad, lo sé. Usted está afuera, por un lado. Eso cambia la perspectiva en parte, pero más allá de eso, yo no podría decir nada. No podría darle ningún consejo. Tendrán que arreglar esto entre ustedes, porque yo no podría aconsejarles que construyan un sanatorio en ninguna ciudad. No podría, porque me ha sido presentado en forma muy inconfundible el hecho de que, cuando se construye un sanatorio, este debe estar ubicado donde pueda cumplir con el propósito previsto, el objetivo para el que se estableció. Restaurantes vegetarianos. Tienen que establecerse restaurantes vegetarianos en las ciudades. Dios quiere que se establezcan restaurantes en las ciudades. Si son administrados en forma adecuada, estos llegarán a ser centros misioneros. En estos restaurantes, debería haber publicaciones a mano, listas para regalárselas a quienes son clientes del establecimiento. A menudo surge la pregunta, ¿tienen que abrir en sábado estos restaurantes? La respuesta es, no, no. El sábado es nuestra marca y señal, y no debería ser anulado. Recientemente, recibí luz especial sobre este tema. Se harán esfuerzos para que los restaurantes abran en sábado, pero no tiene que hacer. Los restaurantes vegetarianos deben enseñar principios de una vida correcta. Es necesario que nuestros restaurantes estén en las ciudades porque, de otro modo, los obreros que trabajan en ellos no podrían alcanzar a la gente y enseñarles los principios que rigen la vida sana. Y por ahora tenemos que utilizar salones de reuniones en las ciudades. Pero, dentro de no mucho tiempo, habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Tenemos que estar preparados para estos acontecimientos. Los obreros deben compartir el alimento espiritual en los restaurantes.
Los obreros de nuestros restaurantes deben prepararse para la futura vida inmortal. Que adquieran la capacidad y el tacto a fin de preparar alimento espiritual para las almas de los hombres y las mujeres de estas grandes ciudades. Velen por las almas como quienes deben dar cuenta. Las ciudades tienen que ser amonestadas, y estos jóvenes y señoritas deberían recordar que el tiempo es precioso. El mundo está aumentando en maldad como en los días de Noé. Deben dictarse clases de cocina. Cada uno de estos restaurantes debería ser una escuela. Es necesario que sus obreros se estén estudiando y experimentando constantemente, con el fin de mejorar la preparación de los alimentos saludables. Esta obra de instrucción debe poder llevarse a cabo en las ciudades en una escala mucho mayor que en los lugares pequeños. Pero, donde quiera que haya una iglesia, debería darse instrucción relativa a la preparación de alimentos sencillos y saludables, para beneficio de los que desean vivir de acuerdo con los principios de la reforma de la salud. Y los feligreses deben impartir la luz que reciben sobre estos asuntos a los habitantes de su vecindario. Los restaurantes de primera clase darán lugar a consultas. Se me ha indicado que una de las principales razones por las cuales deben establecerse restaurantes vegetarianos y salas de tratamiento en los grandes centros es que, por este medio, se atraerá la atención de hombres importantes al mensaje del tercer ángel. Al notar que estos restaurantes son dirigidos de una manera completamente distinta del modo en que se manejan los comunes, ciertos hombres de inteligencia empezarán a averiguar las razones de esta diferencia en los métodos comerciales, e investigarán los principios que nos inducen a servir alimentos superiores. Así, serán llevados a conocer el mensaje para este tiempo. Hay que proveer literatura espiritual gratuita. Se debe ofrecer material de lectura a la gente que acude a nuestros restaurantes. Se les ha de llamar la atención hacia nuestras publicaciones sobre temperancia y reforma alimentaria, y también se les deben proveer de folletos que contengan las lecciones de Cristo. Toda nuestra feligresía debe participar en la responsabilidad de proveer dichos materiales de lectura. A cada cliente se le tiene que dar algo para leer. Puede suceder que muchas personas no lean el folleto, sin embargo, algunos de ellos pueden estar buscando la luz. Estos leerán y estudiarán lo que se les dé, y luego lo pasarán a otros. En las reuniones campestres, deben funcionar restaurantes para los que no son miembros. Es necesario que, en los campestres, haya un restaurante donde los pobres puedan conseguir alimento saludable, bien preparado y lo más económico posible. También, tendría que haber otro restaurante en el que se prepare especialmente comida para la educación de los de afuera, donde ellos puedan ver una representación de la dieta de la Reforma Pro Salud. Salas de tratamiento. Las salas de tratamiento y los restaurantes vegetarianos deben asociarse. Se me ha mostrado que, en muchas ciudades, es aconsejable que un restaurante funcione en conexión con las salas de tratamiento. Ambas instituciones pueden colaborar en la tarea de levantar en alto los principios rectos. Junto con estas, a veces es aconsejable tener salas que sean aptas como albergues para los enfermos. Estos establecimientos servirán como semilleros para los sanatorios localizados en el campo.